Bueno, ¿cómo va? Seguimos trabajando. En este caso, hola a todas, todos, todes. En este caso vamos a seguir trabajando en la disputa por la apropiación de los territorios americanos. Concretamente, nos falta abordar las colonias inglesas de Norteamérica. Veníamos en clases anteriores, han referido la conquista y colonización hispánica, el desarrollo de la sociedad colonial inicial en ese ámbito. Posteriormente comenzamos a trabajar en esta unidad la colonización portuguesa en la costa, en el litoral brasileño. Allí abordamos también la presencia francesa. Someramente podemos decir que en este periodo los Países Bajos, Holanda e Inglaterra disputan, digamos, también estos territorios, pero con menor énfasis quizás y de otro modo, a través de las empresas corsarias, de piratería y demás, y ocupando áreas insulares. En el caso de Norteamérica, los franceses sientan una presencia temprana a mediados del siglo XVI, fundan a comienzos del XVII Quebec. Sin embargo, esta es una presencia discontinua, aunque extensa, van a abarcar hasta el Golfo de México, sentando, digamos, establecimientos muy dispersos, como decía, con una población escasa, de crecimiento lento. Tiene otras características a las que me voy a referir también brevemente al final para dejarles un mapa allí de la distribución del territorio por parte de las potencias europeas, del territorio norteamericano. Bueno, en el caso de Inglaterra, a comienzos del siglo XVII, la coyuntura política es otra, la asunción de la dinastía de los Estuardos, Jacobo I, una renovación del absolutismo católico, podríamos decir, que se reafirma a partir de retomar e impulsar las empresas colonizadoras en el continente americano. Exploraciones anteriores del siglo XVI daban cuenta de, digamos, hacían un raconto de recursos y paisajes, y habían sugerido a través de las compañías comerciales, que era el modo que entablaban los vínculos de exploración y de reconocimiento, en el caso de la corona inglesa, ¿no? Bueno, pero habían establecido estos exploradores la importancia de un territorio, que es el correspondiente a la costa este de Norteamérica, en cuanto a su paisaje, calidad de los recursos, una breve referencia a las poblaciones. Bueno, esto impulsa finalmente a dirigir los esfuerzos allí. De hecho, en los inicios del siglo XVII, la corona va a emprender este proceso de colonización, apoyándose, continuando esta política de aliarse con estas compañías comerciales que cuentan con un capital importante, fruto del rol relevante que tuvieron en el periodo anterior en el comercio europeo, ¿no? Entonces, el tema de las compañías comerciales es que resuelven el problema del financiamiento, y digamos, a partir de las cartas y de los acuerdos, llevan adelante la empresa. Hay que destacar que son sociedades anónimas, compuestas por acciones, y que organizan las actividades comerciales, obviamente en función de obtener la máxima rentabilidad, a partir de un consejo. Ese consejo está integrado por los directores de la compañía y es el que se encarga de organizar, el que lleva, digamos, la dirección de la empresa, en este caso colonizadora. Cuenta con una disponibilidad importante de capitales, como decía anteriormente, ¿no? El acuerdo en este caso va a ser con la compañía que se forma expresamente, con capitales mixtos, la compañía de Virginia, capitales de la costa y de Londres, cuyos objetivos son obtener ganancias a partir de obviamente, como decíamos, de la rentabilidad de los recursos con que se encuentran, ¿no? De hecho, hay una especie de panorama somero acerca de la calidad de las tierras de Chesapeake, donde van a establecerse inicialmente. Por otro lado, esta compañía se compromete a captar colonos para trasladar a América y garantizar allí el establecimiento y el poblamiento. Esto se concreta finalmente, como decíamos, en 1607, con este amparo jurídico que es la concesión a través de una carta real de derechos y la prescripción de obligaciones. Se funda Jamestown, que es la primera población inglesa en tierras norteamericanas, que sufre diversas
obstáculos, adversidades de todo tipo, pero así todo no impiden, digamos, la manutención o la permanencia, podríamos decir, de la población, que a pesar de los sucesivos destrucciones, incluso embates de las sociedades indígenas, va a permanecer y a lo largo de 20 años se va a ir consolidando, hasta lograr la autarquía económica. Esta autarquía se obtiene precisamente por la incorporación de la plantación de tabaco, que sustenta, digamos, la vida de la colonia, pero no alcanza a generar la rentabilidad que los miembros de la compañía esperaban, dado la inversión que había significado esta colonia, que se refunda sucesivamente, ¿no? Los gastos superaban todas las expectativas, y bueno, finalmente va a ser, a pesar de renovar los términos del contrato y generar condiciones favorables, esta colonia termina pasando a manos de la corona, ¿no? Se establece entonces, permanece luego como colonia real. Es una experiencia inicial que va a orientar la continuidad de las empresas coloniales, y asegura a la colonia ya, digamos, un cierto instrumental en relación a la dirección o tutelaje de la empresa colonizadora. De hecho, se sientan las bases de lo que va a ser el gobierno colonial en cada una de las colonias que se vaya fundando, ¿no? Inicialmente, en el caso de Virginia, el gobernador y el consejo estaban formados o quedaban en manos de la compañía. Las dificultades van generando, digamos, otro contexto, y de hecho se establece una asamblea para poder definir, esa asamblea integrada por los mismos colonos, que son quienes están jugando allí sus bienes y sus vidas, ¿no? Que consideran que tienen derecho a participar en las decisiones del gobierno. Entonces se conforma allí la primera asamblea que gobierna articuladamente con el gobernador y el consejo, que en esta primera etapa lo establece la compañía, pero luego va a quedar a cargo de la corona. Es decir, esta tríada, asamblea, gobernador, consejo, se va a combinar de distintas formas en cuanto a la presencia, la representación, en las colonias que se van a ir configurando posteriormente. Un caso paradigmático es el del poblamiento de la bahía de Massachusetts en Nueva Inglaterra, también, digamos, a partir de la iniciativa y del acuerdo entre la corona y las compañías comerciales. Por lo tanto, tiene una doble composición. Por un lado, el interés de la compañía comercial, obviamente orientado a la rentabilidad, y por otro, digamos, va a canalizar la disidencia de una comunidad puritana, que ya, digamos, había tenido una presencia, una identidad en el contexto político inglés. De hecho, digamos, venían planteando el desacuerdo con la política religiosa de la corona, pero además se sentían cercenados, perseguidos, pero además ejercían una fuerte crítica al carácter de una sociedad que consideraban corrupta, sumida en el vicio, prácticas que iban en contra del mandato divino, básicamente. Entonces buscan un lugar para desarrollar sus principios, ¿no? Esto en principio lo intentan hacerlo en Ámsterdam, en Holanda, luego fracasan allí y encuentran, luego de conocidas las novedades acerca de Virginia, la posibilidad de trasladarse a Norteamérica. Son los famosos padres peregrinos, denominados posteriormente así por la historiografía, pero que inician una empresa singular, básicamente, ¿no? Ellos se trasladan a América decididos a emprender y establecer con sus propias manos un asentamiento, estableciendo un orden, una coexistencia horizontal en un marco pacífico y con un margen de libertad que le permita realizar sus preceptos religiosos. Conciben a Norteamérica como la tierra prometida, ¿no? El problema que se da es que
se suceden una serie de infortunios en el trayecto marítimo y deben recalar en lo que luego se conoce como la bahía de Massachusetts, en vez de la bahía de Chesapeake, a donde era que se dirigía esta expedición. El problema también aquí es el carácter en que se enmarca este poblamiento. Celosos del contexto jurídico de este nuevo emprendimiento, antes de desembarcar en el Mayflower van a establecer un pacto por el cual se comprometen a unirse. Esto es muy simbólico, ¿no? El famoso pacto de Mayflower. Se comprometen a unirse en una entidad política civil, dicen, ¿no? Para nuestra mejor ordenación y mantenimiento y promoción de los fines anteriormente mencionados. Se refieren a su autonomía religiosa. Y en virtud del presente documento, dice, promulgar, constituir y elaborar, en tanto, leyes, ordenanzas, constituciones y obligaciones justas y equitativas, tales como se considere más apropiado y conveniente para el bien general de la colonia. Se sientan aquí las primeras bases constitucionales, entre comillas, podríamos decir, de estos gobiernos tan peculiares que se van a ir definiendo en este proceso de colonización. Yo les señalo una cosita rápidamente, me acordé cuando estaba leyendo lo que señala Morgan. Ustedes han referido seguramente a Morgan en la clase de Revolución Inglesa, que trabaja el concepto de invención del pueblo. Se refiere especialmente al pacto de Mayflower, y dice, en cada caso los colonos prefirieron el gobierno a la anarquía. Se pusieron de acuerdo entre sí para someterse a un gobierno diseñado por ellos mismos, que luego se llamaría contrato social. Y a veces establecieron límites a ese contrato en el que llamaron constitución fundamental, ¿no? Cómo busca aquí en estos establecimientos iniciales el origen de un constitucionalismo perdurable, singular, que iba a manifestar toda su potencialidad en el marco de la crisis de la independencia. Bien, por otro lado, este proceso iniciado por los peregrinos tiene su continuidad en el marco de las guerras religiosas, de las tensiones y las crisis políticas en Inglaterra, ¿no? A fines de 1629, la supresión del parlamento, la dificultad para sostener su práctica religiosa por parte de los puritanos que tenían una fuerte presencia económica, cierto caudal de capital, que deciden trasladarse también a la bahía de Massachusetts, ¿no? Se van a formar nuevas ciudades, y la impronta de estos nuevos colonizadores es quizás con una impronta religiosa mucho mayor y también económica, dando impulso al comercio y al desarrollo de la manufactura, ¿no? A diferencia de Virginia, que estaba centrada en el monocultivo, en el caso de las ciudades de la bahía de Massachusetts, van a articular un mercado cada vez más ligado al Atlántico, al encuadramiento en las tratativas con el gobierno inglés, pero dinámico, ¿no? Que garantiza la conexión de los circuitos y del mercado interno con el comercio atlántico. Este crecimiento económico se traduce claramente en un crecimiento notable de la población, que logra, digamos, su autosuficiencia. Bien, hasta ahí nos veníamos refiriendo a las colonias originadas precisamente en los emprendimientos, en las alianzas con las compañías comerciales por parte de la corona. El otro formato de establecimiento de colonias son las colonias de propietarios, que comienzan a darse en este periodo de los Estuardos, reafirmando precisamente, reafirmado en un registro señorial, feudal, es la concesión de vastos territorios en propiedad, cediendo el dominio útil a un súbdito, un señor, un noble generalmente, y reservándose el dominio real a la corona. Quienes se establecen en esas colonias son indistintamente súbditos de la corona, ese es el matiz, ¿no? Los poderes señoriales del propietario le asignan, obviamente posibilitan funciones administrativas locales, la dirección del funcionamiento de las colonias, van a tener cada una sus peculiaridades, ¿no? El caso de Maryland, Pensilvania, Nueva York, Carolina del Norte,
se fundan en distintos momentos, de acuerdo a distintas necesidades. Por ejemplo, el caso de las Carolinas tiene que ver con el desarrollo de la economía de plantación y de negociaciones que se dan con plantaciones del Caribe, inglesas. En el caso de Pensilvania, con un interés peculiar, para llevar adelante por parte del depositario, digamos, William Penn, el interés de generar una convivencia religiosa. El caso de Nueva York pertenecía inicialmente a Holanda, que se la va a ceder a la corona inglesa, que a su vez la cede al duque de York, hermano de Carlos, estableciendo allí un gobierno también muy peculiar, asistido por una asamblea. Todas van a estar compuestas finalmente por una asamblea colonial, en la que se dirimen cuáles son las directrices principales a tomar en función del crecimiento económico y del poblamiento, ¿no? Bien, la tutela de la corona, decíamos, se limitaba a conservar la soberanía, y esto que acá queda registrado, ¿no? Que los colonos gozaban de una autonomía importante, aún en estas colonias de propietarios, en tanto que las leyes no podían ser contrarias al common law inglés. Digamos, tenían un resguardo importante, que bueno, estas colonias de propietarios finalmente, sobre todo en el marco del siglo XVIII, ¿no? Se extiende en el periodo que nosotros estamos abordando, pero van a pasar a ser colonias reales, muchas de ellas, la mayoría, ¿no? Van a depender directamente de la corona, y de hecho, de lo que se trata en el siglo XVIII es de unificar los sistemas administrativos y de gobiernos para garantizar así una rentabilidad más eficiente, es decir, canalizar la tributación hacia la corona, ¿no? Esta diversidad de panoramas está todavía más afirmado en función de un entramado constitucional que limitaba al gobierno inglés. Si bien el rey nombraba al gobernador el consejo, las asambleas afirmaron cada vez más su base representativa. Al principio era bastante restringida, a comienzos de la primera mitad del siglo XVI, y las condiciones de participación se van volviendo más laxas en la segunda mitad, hacia fines del XVII y en el XVIII. Esto condiciona el ejercicio de la autoridad del gobernador, que obliga a negociar, y más aún limita el alcance del poder real. Acá yo dejo un mapa sentado para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Cuando nos referíamos a las colonias más dinámicas, nos referíamos a las bahías de Massachusetts, bien en el norte de la costa norteamericana, ¿no? De estas 13 colonias. Bueno, acá una breve referencia a la composición de la población colonial, en consonancia con lo que veníamos diciendo, ¿no? Los colonos que venían de la mano de las compañías coloniales podían acceder a su libertad en el marco en que, que podían pagar sus deudas. Y también en el marco dos tipos de colonos: los colonos libres, que pagaban su viaje, se establecían, venían con un pequeño patrimonio, y bueno, me había ido con esta idea de los siervos escriturados y los colonos que están atados por contratos, ¿no? Los colonos atados por contratos son los que vienen con las compañías comerciales, que se endeudan para pagar el viaje y que durante unos años están obligados a participar y a llevar adelante las tareas que establece la compañía. Y por otro lado, todos los siervos escriturados de las manos de las colonias de propietarios, que también no es una condición permanente la de siervo escriturado, que culmina cuando están en condiciones de comprar la libertad, y a partir de allí se establecen como colonos libres y se les asignan parcelas para poder radicarse, digamos, y garantizar su subsistencia. También es importante la presencia de esclavos africanos en el siglo XVII, desde los comienzos, en el caso de Virginia, y luego en el asentamiento, sobre todo en las colonias del sur, volcados al monocultivo y a las plantaciones concretamente, ¿no?
Los colonos que llegaban libres eran jornaleros, en su mayoría, trabajadores textiles, pequeños comerciantes, van a conformar unidades domésticas. Al principio las mujeres no participaron en las primeras empresas, pero ya desde el Mayflower, desde Massachusetts en adelante, las mujeres son una parte importante de estas expediciones y conforman la base de unidades familiares que son, podríamos decir, el sostén de las colonias en sus inicios, ¿no? Luego, los siervos escriturados, esto que yo les decía, que no eran esclavos y que tampoco la condición de siervo era permanente. Y en relación a los esclavos negros, la importancia progresiva y los cargamentos que a partir ya de 1609 comienzan a realizarse a través del vínculo que establecen los portugueses con los ingleses. En el siglo XVII, fines del XVII, XVIII, Inglaterra va a establecer, o mejor dicho, los portugueses van a establecer una fuerte dependencia en relación a Inglaterra. Y el comercio de esclavos se traduce, digamos, proviene de esa dependencia. Bien, yo aquí les dejo un cuadro en relación a la población y el crecimiento, ¿no?, paulatino que se refleja con estos números. Fíjense, la población inicial hacia 1630, el momento que está culminando de pobla, o que se puebla la bahía de Massachusetts, 1460, en 10 años la población, podríamos decir que se sextuplica, y hacia 1700 un crecimiento exponencial notable, ¿no?, de 4.000 a 250.000 habitantes. Evidentemente dan cuenta de un crecimiento que a lo largo del siglo XVIII se va a remarcar más aún, ¿no? Les había prometido referirme a Norteamérica en su conjunto, digamos, a un breve registro cartográfico para visualizar allí la distribución de los territorios, problemas que señalábamos al principio, ¿no?, donde paradójicamente la mayor extensión corresponde a Nueva Francia, a las tierras ocupadas por la corona francesa, sin embargo, de una debilidad significativa. Dado que, bueno, a pesar de la distribución bastante, digamos, aisladas de fuertes y de emplazamientos, esta población no alcanza a dar el salto cualitativo en cuanto al crecimiento, tanto demográfico como económico. Y de hecho los problemas comienzan a suscitarse a lo largo del siglo XVII en relación a las colonias inglesas, problemas de demarcación de límites, el carácter expansivo, el crecimiento económico, choca, digamos, muchas veces con las políticas francesas, ¿no? A lo largo del siglo XVIII va a ser un factor de conflicto, y vamos a llegar precisamente desde esta perspectiva a abordar muy someramente en la próxima clase relativa a Norteamérica la Guerra de los 7 años, que se inscribe, ¿no?, en esta lógica que les menciono, expansionista por el lado de las colonias norteamericanas y de estancamiento por las colonias francesas. También aquí subrayamos el territorio que corresponde a la monarquía hispánica, la Nueva España, que ocupa Florida, gran parte del actual sur de Estados Unidos. Estos territorios van a ser negociados paulatinamente en el marco del Tratado de Utrecht, ya lo vamos a trabajar, o lo vamos a referir, aunque sea, ¿no? Acá señalábamos, ¿no?, que Quebec se funda en 1608 y más de un siglo después, Nueva Orleans en el otro extremo. Esta cuestión de la dispersión y el lento crecimiento de la población, una creciente tensión en el siglo XVIII, que es la que retomaríamos en la clase de la independencia norteamericana. Para cerrar, quiero, bueno, sintetizar un poco. Pudimos recorrer muy básicamente la configuración a lo largo del siglo XVII de una sociedad peculiar que pudo afianzarse a partir de la abundancia de tierras, la escasez de mano de obra, que favorecieron la movilidad social, y esto a su vez tiene su correlato en la consolidación de formas de autogobierno y de representación política
que se origina en los inicios de cada colonia, ¿no? Sustentadas a su vez, legitimadas en las cartas coloniales, que definen a los colonos como súbditos de la corona y por lo tanto sujetos a los mismos derechos que los súbditos ingleses a la common law inglesa. Bien, esto garantizaba derechos y márgenes de negociación a favor de sus intereses, concretamente de una autonomía que es cada vez más marcada. Retomaremos la singularidad de esta experiencia política hacia fines del siglo XVIII, en el marco de la independencia norteamericana y la construcción de un orden político en correspondencia tan singular como la peculiaridad de la colonización norteamericana. Bueno, me despido, nos vemos en la clase de la conquista, del afianzamiento y consolidación de la colonización hispanoamericana.